igual nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces, continuando con la clase de hoy, vamos a hablar sobre las polineuropatías, ¿ya? Entonces, como vemos acá en la imagen, esta es una afectación simétrica, difusa, que ocurre de manera simultánea en las cuatro extremidades, ¿no? Como unos guantecitos y unos calcetines, van a escuchar mucho esa frase, ¿ya? Entonces, generalmente hay inicio en miembros inferiores y luego va a tomar miembros superiores, generalmente, pero en la medicina no todo es así, ¿no? De libro. Entonces, hay algunos casos que podrían empezar en miembros superiores, pero son pocos los casos en que va a empezar así, ¿ya? Em, es algo inusual. Sin embargo, déjenme recordarles que hemos tenido un tiempo antes de la pandemia que tuvimos bastantes casos de Guillain-Barré. No sé si se acuerdan, pero en esos años, pues la presentación era típica de nuestro Guillain-Barré, empezaba en miembros superiores, acá en Perú y más en el norte del país, ¿ya? Entonces, una afectación simétrica, difusa, de cuatro extremidades, generalmente empieza en miembros inferiores, pero con el tiempo va a tomar, de hecho, miembros superiores y es inusual el inicio en miembros superiores, pero no imposible. ¿Ya? Entonces, 20 a 30% de los casos no logramos conocer la etiología de estas polineuropatías. Entonces, podemos tener cuadros típicos como una afectación de polineuropatía de fibras finas, en el cual la característica más importante de afectación de fibras finas es el dolor, ¿no? Dolor neuropático, de distintas etiologías. Puede ser por el diabetes, puede ser por SIDA, amiloidosis, tóxicos. Muchas veces idiopático, no encontramos una causa asociada, principalmente personas mayores, ¿ya? Y hasta en un tercio de estos pacientes se han encontrado mutaciones en el gen SCN9A. Por ahí también se describe el síndrome de la boca ardiente, no en sí la lengua, sino la boca ardiente, que puede ser una forma localizada de una neuropatía del territorio trigeminal. El tratamiento va a ser sintomático en estos casos, ¿ya? También hay un síndrome de hiperexcitabilidad del nervio periférico. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una hiperexcitabilidad de las fibras nerviosas, se traduce en una descarga permanente, eso lo vamos a ver en la electromiografía, ¿ya? Una actividad continua. Podemos encontrar mioquimias, calambres, pseudomiotonías, y esto puede ocurrir en el curso de numerosas neuropatías adquiridas o hereditarias. Y la novedad es que también se asocia a procesos autoinmunes o también paraneoplásicos. Encontramos esto, hay que buscar también enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Entonces, causas de polineuropatía. Pues tenemos enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, enfermedades sistémicas, enfermedades genéticas, tóxicas, ¿no? Que pueden darnos polineuropatía. Infecciosas, lepra, también infección por HIV y enfermedad de Lyme, ¿no? La borreliosis, que se transmite por la garrapata. Enfermedades inflamatorias, el Guillain-Barré, que es el AIDP o la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, el CIDP, su variante crónica, después la neuropatía motora multifocal, después enfermedades vasculares del colágeno, artritis reumatoide, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, vasculitis, enfermedades sistémicas, las metabólicas siempre, ¿no? Diabetes mellitus, puede estar en relación a hipoglicemia o una corrección rápida de la hiperglicemia. Vamos a hablar luego también un poquito más sobre esto. Insuficiencia renal crónica, solamente el hecho de tener insuficiencia renal crónica puede tener polineuropatía en nuestro paciente, ¿no? Disfunción tiroidea, paratiroidea, paraneoplásica, ¿no? Como linfoma, mieloma múltiple, amiloidosis, deficiencia de vitamina B12 y otras vitaminas, neuropatía del paciente crítico, eso también vemos nuestros pacientes que entran a UCI por decir por una neumonía, pero mejoran después de haber estado intubados de repente y van mejorando la función pulmonar, pero una vez que salen del ventilador, se dan con la sorpresa que hay una cuadriparesia, ¿no? Mucha dificultad para la movilización de las extremidades, ¿no? Entonces hay neuropatía del paciente crítico. Terapia física es lo que más les ayuda a estos pacientes. También puede haber miopatía, ¿no? Del paciente crítico, pero bueno, ese ya es otro tema. Las porfirias, la enfermedad hepática crónica también. Enfermedades genéticas es todo un mundo, neuropatías sensoriales motoras hereditarias, ahí está el Charcot-Marie-Tooth. Neuropatías hereditarias autónomas sensoriales, tema muy amplio que no lo vamos a tocar ahora. Toxinas,
También, ¿no? Fármacos terapéuticos, quimioterápicos, antivirales, estatinas, ¿no? También están relacionadas a las polineuropatías. Abuso de alcohol, ¿no? Drogas, alcohol, venenos como el arsénico. Entonces, como vemos, hay una amplia gama de enfermedades que pueden producirnos polineuropatía. Y para detectarlos, pues también hay una amplia gama de exámenes que podemos solicitar, ¿no? Pero tenemos, bueno, en todos los pacientes, de hecho pedimos hematocrito, hemoglobina, velocidad de sedimentación globular, bueno, hemograma, plaquetas, glucosa, creatinina, iones, ¿no? Electrolitos, calcio, fósforo, creatinquinasa, proteinograma, inmunoelectroforesis, examen de orina, pruebas de función hepática, rayos X de tórax, vamos a pedirle, y de hecho la electromiografía, ¿no? En pacientes seleccionados, toda esta lista grande. Yo de esta lista de acá, de hecho, la pasaría a que hay que pedirle a todos los pacientes, es vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Hay que pedirle a todos, de todas maneras, si estamos investigando una polineuropatía, y lo que es el perfil tiroideo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la polineuropatía diabética, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, a manera de introducción, les traigo estos datos. Miren, hacia el 2030 se calcula que 366 millones de personas tendrán diabetes mellitus tipo 2. De estos pacientes, un 50% sufrirán neuropatía diabética, ¿no? Es una complicación del diabetes, la más frecuente, ¿no? Entre otras complicaciones que pueden tener los pacientes diabéticos. ¿Ya? El dolor neuropático va a ocurrir en un 7.5 hasta un 24% de los pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Ok? Otros tienen la suerte de tener una polineuropatía pero quizá que no sea dolorosa, ¿no? Pero un 25%, hasta un 25% van a tener dolor. Entonces, otro dato, no es solo una complicación tardía, sino podemos encontrarlo en forma temprana también. Es la causa más frecuente de neuropatía metabólica y la más común complicación de diabetes mellitus, como les estaba mencionando, luego de excluidas otras causas. Siempre esto es importante, ¿no es cierto? No estar diciendo, diabético ya, es una neuropatía diabética, ¿no? Siempre tratar de descartar, escuchar los síntomas del paciente y descartar otras patologías. Prevalencia variada, al momento del diagnóstico de diabetes mellitus, un 7.5 a un 15% ya tienen neuropatía, que incluso puede ser asintomática y la podemos detectar de pronto en los estudios de electromiografía. ¿Ya? Entonces, al momento de diagnóstico puede haber ya hasta en un 15%, un 7 a un 15% neuropatía. A los 5 años de diabetes, 20% lo tienen sin evidencia de microangiopatía renal o retiniana, ¿no? Que son otras complicaciones de la diabetes. A los 25 años de diabetes, el 45% de los pacientes lo van a tener. Y de hecho, pues esto nos va a afectar la calidad de vida del paciente. La hiperinsulinemia con hipoglicemia puede agravar la neuropatía, especialmente la forma amiotrófica. Algunos datos sobre la etiopatogenia de la polineuropatía diabética. Afecta a ambos sexos, a los dos sexos. Se va a ver en todo tipo de diabetes, ¿ya? Un tipo 1, tipo 2, post-pancreatectomía o por hemocromatosis, ¿no? Hemocromatosis hay depósitos de hierro, hígado, corazón y páncreas, ¿no? Entonces, en estos casos incluso también se va a ver neuropatía. ¿Cuál es la clave para detectar polineuropatía diabética? Lo que es más importante es que nuestro paciente tiene un mal control de su diabetes, ¿no? Tiene hiperglicemia y la duración de la diabetes. Más tiempo, mayor riesgo, pues, de tener polineuropatía diabética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que recién se le ha diagnosticado diabetes, es posible, pero un poco más alejado, ¿no? Como hemos visto en el cuadrito anterior, los cuadritos anteriores, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar que puede ser otra patología que esté produciendo los síntomas del paciente, ¿ya? Y al final, bueno, decir si no se le encuentra ninguna otra causa, decir, bueno, pues sí, puede ser una neuropatía diabética que ha empezado tempranamente, ¿ya? Pero lo importante que se va a relacionar más con la polineuropatía diabética es que nuestro paciente tiene un mal control con hiperglicemia y tiene años de enfermedad con diabetes. Otros factores, edad avanzada. Después, sexo masculino, consumo de alcohol, tabaco, obesidad, dislipidemia, ¿no? También es importante. Talla alta, realmente no he encontrado el por qué,
pero bueno, talla alta también está descrito como que afecta, es más frecuente la polineuropatía. Después hay ciertos fenotipos, ¿no? El HLA-DR3, 4, y también se habla mucho, ¿no? De este fenotipo y también hay genes implicados. NINJ2, ¿no? Que están implicados en lo que es la regeneración neuronal. El BRSK2, CLDN4, que están en relación a la funcionalidad de los nervios. ¿Ok? Entonces, ahora hablamos un poquito sobre los mecanismos de daño, ¿no? Se habla que hay una afectación isquémica de los nervios o, bueno, también puede haber un problema metabólico, ¿no? También qué es lo que estamos viendo por la hiperglicemia. ¿Cuál es el que está más relacionado con el daño de los nervios? En realidad no se sabe exactamente, pero lo que sí se cree es que coexisten ambos, ¿no es cierto? Ambos factores, tanto el daño isquémico como el metabólico. Y que bueno, también hay un componente genético importante, ¿no? Como habíamos estado mencionando también. Algunos pacientes tienen esa suerte, ¿no? Que tienen una genética buena y tienen años de diabetes y realmente hemos visto que no hacen neuropatía, incluso con mal control, ¿no? La genética también está ahí. Entonces, mecanismo del daño, vamos a tener algunas vías, la vía de los polioles y las exosaminas, ¿ya? Todo esto ya como fisiopatología en la cual vamos a ver la hiperglicemia, que va a saturar a nivel de los nervios, ¿no? Satura la vía glicolítica normal y entonces se va a desviar a la vía de los polioles y las exosaminas. Entonces, en la vía de de los polioles, el exceso de glucosa se va a transformar en sorbitol y fructuosa, ¿ya? Entonces, la acumulación de sorbitol y fructuosa disminuye la actividad de la sodio-potasio ATPasa, afectando el transporte axonal y la estructura en sí de los nervios. En la vía de las exosaminas, en el segundo, se produce un exceso de dinucleótidos acetilados. Entonces, ambos casos van a llevar a inflamación, pérdida de energía y aumento de estas especies oxígeno reactivas, ¿no? Otro mecanismo de daño es en relación a los productos finales de glicosilación avanzada, ¿no? El exceso de glucosa, proteínas, nucleótidos y lípidos a falta de una reacción no enzimática, van a resultar en productos finales de glucosilación avanzada, que tienen un rol en la disrupción de la integridad con inflamación neuronal y de los mecanismos de reparación, con interferencia en el metabolismo de la célula nerviosa y el transporte axonal. ¿Ya? Después, otro mecanismo de daño es el estrés oxidativo. Al final todos terminan aquí, ¿no? Estrés oxidativo. Por aumento de producción de radicales libres, ¿no? Es el mecanismo unificador de daño neuronal y progresión de polineuropatía diabética, ¿no? Tiene que ver la hiperglicemia y también la hiperlipidemia, ¿no? Entonces hay que tratar la dislipidemia en el paciente diabético, ¿no? Es un coadyuvante en el tratamiento, como vamos a ir viendo también. Entonces, hiperglicemia e hiperlipidemia alteran el sistema de producción de energía e inducen la formación de especies de oxígeno reactivas, al igual que las otras vías que hemos mencionado, ¿no? Contribuyen al estrés oxidativo. El rol de la isquemia, por disfunción endotelial con aumento de la vasoconstricción, ¿no? Entonces, en lo que es diabetes, tenemos las mononucleopatías agudas, ¿no? Por ejemplo, el tercer par, que es frecuente en pacientes con diabetes, se va a dar por microangiopatía diabética, en el cual se va a ver lesiones en las paredes capilares en las biopsias de los nervios, con engrosamiento y degeneración de las membranas basales. También se habla mucho del rol de la reparación de las fibras nerviosas, que este rol, esta reparación va a estar perdida, ¿no? Hay una pérdida de los péptidos neurotróficos, como el factor de crecimiento nervioso, neurotrofina 3, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, este rol reparador va a estar perdido. ¿Ok? Entonces, lo que hemos estado comentando hace un momento, ¿no? Este es el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, cómo nos va a afectar, cómo vamos a llegar al daño, ¿no? De las células, de los axones, ¿no? Por un lado, la hiperglicemia, ¿no? La glucosa, hemos hablado ya de la vía de los polioles, exosaminas, ¿no? Al final llegan a aumentar, ¿no? Estas especies de oxígeno reactivas. Tenemos acá la superóxido dismutasa, glutatión, catalasa, ¿no? Que van a estar muy aumentados en los diabéticos
Por otro lado, en los pacientes generalmente también de diabetes tipo 2, la dislipidemia, ¿no? El aumento de los triglicéridos, del LDL, de los ácidos grasos libres, pacientes que tienen disminución en HDL, también van a terminar con este aumento de las especies oxígeno reactivas, ¿no? Hay un daño en en una disfunción mitocondrial, ¿no? Daño celular, axonal y un estrés del retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo clasificamos la polineuropatía diabética? ¿No? Hay distintas clasificaciones. Si ustedes revisan, pues hay varias, pero esta me pareció interesante. La clasifican así: neuropatía difusa, mononeuropatías, radiculopatías o polirradiculopatías y otras neuropatías diabéticas, ¿no? También mencionan unas neuropatías no diabéticas, pero que son comunes en el diabetes, ¿no? Neuropatía difusa, tenemos la polineuropatía distal simétrica, que puede ser de fibras pequeñas, de fibras grandes, mixta, ¿no? Que es la forma más frecuente, por eso la he resaltado. También podemos tener neuropatía autonómica, también es difusa, ¿no es cierto? Con afectación cardiovascular, gastrointestinal, de la vía genitourinaria, sudomotor, ¿no? Se asocia pues a hipoglicemia y función pupilar anormal. Las mononeuropatías, tenemos afectación de los nervios craneales o periféricos aislados, ¿no? El séptimo también se afecta en la neuropatía diabética, el tercer par, mediano, cubital, peroneal, femoral, ¿no? Puede haber mononeuritis múltiple. Después las radiculopatías o polirradiculopatías, la radiculoplexopatía, polirradiculopatía lumbar con amiotrofia motora proximal, radiculopatías torácicas, puede haber. Otras neuropatías diabéticas, neuropatía diabética caquéxica, anorexia diabética, ¿no? Y en las neuropatías no diabéticas, que son comunes en la diabetes, parálisis compresivas, el CIDP, radiculoplexopatías, neuropatías agudas dolorosas, ¿ya? Okay. Algunas las vamos a describir ahora, no todas porque es demasiado. Tenemos la polineuropatía distal simétrica, que hemos dicho que es la más común de la neuropatía diabética. La característica que tiene es que es de lenta progresión, predominantemente sensitiva, ¿no? Hay una pérdida sensitiva a nivel de los dedos y empieza en los pies siempre. Puede tener síntomas positivos y síntomas negativos, ¿no? Eso van a escuchar siempre en neurología, ¿no? Síntomas positivos, síntomas negativos. Por ejemplo, en la migraña, el aura, ¿no? También síntomas positivos y síntomas negativos. No se refiere solamente a la función, ¿no es cierto? Síntomas negativos, disminución de la función o ausencia de una determinada función. Síntomas positivos, exageración de una función, ¿no? En este caso, síntomas sensitivos, por ejemplo, hiperalgesia, alodinia, serían como que síntomas positivos, ¿no? Síntomas negativos, hipoestesia, ¿no? Pérdida de una función, ¿ya? Entonces puede haber ambos. Después, dolor leve a moderado, ¿no? El 25% va a ser severo. Esta característica es importante, peor por las noches, ¿no? El paciente saca los pies, está dormido, pero se despierta por esta molestia y saca los pies de la cama, ¿no? Los tiene un poco al aire. ¿Ya? Afecta entonces fibras pequeñas y grandes, estamos mencionando. El compromiso motor es subclínico al inicio, pero puede llegar a tomarse también, ¿no? Si hay compromiso motor, pues obviamente también va a haber debilidad, ¿ya? Este cuadrito lo encontré en el Up to Date, me pareció interesante para recordar. Entonces, cuando hay afectación de las fibras grandes y de las fibras pequeñas, en las fibras grandes, presión, balance, que es la función, síntomas, adormecimiento, parestesias, pobre balance, en el examen físico, obviamente reducción de los reflejos, como en todas neuropatías que estamos hablando, disminución de la sensibilidad o la percepción de la vibración, disminución o ausencia, el monofilamento, que es una prueba que realizamos para la evaluación también, de 10 gramos tiene que ser, pero va a estar también reducida o ausente, ¿no? Propiocepción reducida, ausente. En las pequeñas fibras, nocicepción. Nocicepción es percibir dolor, ¿no? Entonces, siempre pequeñas fibras están en relación al dolor. ¿Listo?
Síntomas, dolor, quemazón, ¿no? Ese ardor, descargas eléctricas que pueden presentar los pacientes. Stabbing es como cuchillazos, ¿no? Unas punzadas intensas que pueden sentir los pacientes. Después, en lo que es para examinar las fibras pequeñas, discriminación térmica, ¿no? Frío, calor, que va a estar disminuida, sensación de pinchazo, también va a estar disminuida o ausente, ¿ya? Entonces, recalcando otra vez un poquito, neuropatía de fibras pequeñas, la debilidad no va a ser prominente, ¿no? Quemazón, descargas de dolor, hormigueos, adormecimiento, sensación de pies helados también podría haber, hipoestesia, sensibilidad reducida al frío, alodinia, hasta la sábana me duele, ¿no es cierto? Dicen los pacientes. Cambios vasomotores, simpatéticos, con palidez, rubor alternante, ¿no? Miren, como un moteado vemos en la piel de los pacientes. Pie diabético, en los que tienen síntomas negativos, ¿no? Se va a ver un poco más el pie diabético porque no sienten estos pacientes, no tienen hipoestesia. Entonces a veces se lastiman, se hacen una herida y ni cuenta se dan y empieza el pie diabético, ¿no? Con las úlceras que son incurables y pueden terminar con necrosis y amputaciones, ¿no? Estos pacientes también pueden tener un poco más riesgos de caídas por afectación del sistema propioceptivo y reflejos espinales, ¿no? La electromiografía puede ser negativa cuando es afectación de fibras pequeñas. Entonces, podríamos solicitar otro test que es el test sudomotor o biopsias de la piel. Entonces, vamos a ver otro tipo de afectación bueno, en la clasificación de, de la polineuropatía diabética, que se llama neuropatía caquéxica diabética. Vamos a la imagen. eh, Este va a ser más en varones, ¿no? Pero puede verse también adultos y niños, muy adelgazado, ¿no? Vemos una pérdida de peso inexplicada, como con una neuropatía dolorosa, simétrica, proximal, troncal, ¿no? Esa va a ser la clave del diagnóstico. Puede verse también en diabetes tipo 1, tipo 2, como vemos, asociado a un mal control de la glucosa, ¿ya? Puede haber compromiso autonómico, y lamentablemente este tipo de neuropatía caquéxica diabética tiene pobre respuesta con medicamentos neuropáticos y opioides, ¿no? Depresión va a estar muy asociado. Em, Va a ir bien con un control adecuado de la diabetes, ¿no? Mejorando el peso del paciente, pues debe ir mejorando también estos síntomas en estos pacientes. Otro tipo es la radículo, plexo, neuropatía, lumbosacra y cervical diabética, con mayor frecuencia lumbosacra. ¿Qué vemos en la imagen? Una piernita es más atrófica, ¿no? Aunque el compromiso va a ser siempre más proximal, ¿no? Esta forma es también conocida como la amiatrofia diabética, no es tan frecuente, pero sí tiene gran morbilidad. Vamos a verlo en personas mayores de 50 años, ¿ok? Puede presentarse incluso antes del diagnóstico de diabetes mellitus, no está relacionado, por lo tanto, con el tiempo de enfermedad o el control del diabetes. Empiezan con dolor muy severo, ¿no? Intenso en la cintura lumbar, digamos. Puede ser también cadera, muslo, eh, va a difundirse a todo el miembro inferior. Un inicio puede ser unilateral, pero con el tiempo puede comprometer a la otra extremidad, ¿no? Luego del dolor va a aparecer debilidad y la atrofia muscular. ¿Ok? Obviamente, como toda neuropatía, reflejos patelar y aquilianos ausentes, ¿no? Síntomas van a progresar durante un año y medio, más o menos, se puede estabilizar, puede tender a mejorar, pero lamentablemente hasta en un tercio de estos pacientes pueden empezar a cursar también con una radiculoplexoneuropatía cervical, ¿ya? Pero lo más frecuente es la lumbosacra. ¿Listo? Algunos cambios que vamos a encontrar en la electromiografía, puede haber un compromiso autonómico también en estos pacientes y lamentablemente no hay evidencia de un soporte bueno, que soporte el tratamiento con inmunomoduladores. ¿Ok? O sea que no tienen muy buen pronóstico. Ahora, otro tema que hay que comentar es la neuropatía asociada a hipoglicemia e hiperinsulinemia. ¿Ya? En estados crónicos de hiperinsulinemia y episodios repetidos de hipoglicemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor del páncreas, ¿no? Un insulinoma. Entonces, muchas veces cursan con hipoglicemias, ¿no?
y prolongadas. Entonces también vamos a tener una neuropatía por hipoglicemia, donde el paciente va a presentar parestesias distales, aparentemente hallazgos físicos no tan contundentes, pero con el tiempo va a empezar a presentar un compromiso motor distal, ¿ya? Entonces hay una neuropatía asociada a hipoglicemia. Neuropatía inducida por el tratamiento de diabetes o neuritis por insulina. Se presenta en forma aguda y severa de dolor distal, con disfunción autonómica. Entonces, esto vamos a ver que es o va a estar precipitado por el rápido control de la glicemia en un paciente previamente mal controlado. ¿Ok? Entonces, si tenemos un paciente con una hiperglicemia, el control debe ser progresivo, no muy rápido, ¿ya? No evitar las hipoglicemias, ¿listo? Porque si no, vamos a tener un paciente con una neuropatía aguda y severa, ¿no? De dolor distal. Entonces, se va a ver en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que reciben tratamientos hipoglicemiantes orales o insulina. Otra vez, remarcamos, es un dolor severo asociado a hiperalgesia y alodinia. Entonces, mejora con el tiempo, con el control de la glucosa, ¿ya? La neuropatía autonómica. Este tipo de neuropatía asociada a la polineuropatía diabética, o es un tipo, ¿no?, de neuropatía, este, que venga pura es un poco difícil, ¿no? Siempre va a estar un poco asociada también a la polineuropatía distal simétrica y lo vemos en pacientes que tienen años de diabetes y que no han tenido un buen control. Tiene un gran impacto en la morbilidad y la mortalidad. Hablando de la neuropatía autonómica cardíaca, que es la más importante, esta se va a asociar a 2 a 5 veces mayor riesgo de muerte. ¿Qué manifestaciones pueden tener los pacientes con neuropatía autonómica cardíaca? Arritmias cardíacas, ¿no? Puede haber también infarto agudo de miocardio silente, ¿no? Puede haber taquicardias, puede haber hipotensión ortostática, palpitaciones, intolerancia al ejercicio, ¿ya? Entonces, pues tiene que estar con un control muy estrecho con el cardiólogo, ¿no? Y son difíciles de tratar, son lamentablemente bastante difíciles de manejar, ¿no? Le da un tratamiento para la hipertensión, pero se le baja, ¿no? Muy inestable está su presión, dicen los pacientes. Otras afectaciones autonómicas, anormalidades pupilares, disfunción eréctil en los varones. Eso hay que decirle a los varones para que cuiden bien su diabetes, ¿no? Gastrointestinales, urinarias, ¿no? Intolerancia al calor, sudoración profusa, me da mucha sudoración, dicen los pacientes. Agua, en la noche me tengo que cambiar 2, 3 veces el polo, ¿no? Entonces hay que pensar que el paciente tiene una neuropatía autonómica. Puede haber ataxia, inestabilidad, ¿no? Factores de riesgo, entonces, tiempo de enfermedad, más de 10 años, en diabetes mellitus tipo 1 también se puede ver. Disrupción del flujo sanguíneo microvascular. Entonces, acá, ¿qué vamos a observar? Sequedad de la piel, hipohidrosis, ¿no? Fisuras, ¿no? Que son muchas veces muy dolorosas en los piecitos, principalmente, ¿no? Y esto va a predisponer también para las infecciones de la piel. Entonces, tenemos este cuadrito, neuropatía autonómica en los pacientes con diabetes, síntomas digestivos, disfunción esofágica, gastroparesia, diarrea nocturna, puede estar intercalado con episodios de estreñimiento, incontinencia fecal, ¿no? Genitourinaria, vejiga neurogénica, urgencia miccional, ¿no? De pronto estos pacientes tienen, cada rato quieren orinar, ¿no? Vejiga neurogénica, disfunción eréctil otra vez, eyaculación retrógrada, dispareunia, problemas pulmonares, apnea, hipopnea, cardiovasculares, taquicardia sinusal, taquicardia postural, mala tolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, inestabilidades en cirugías, de pronto arritmias cardíacas. Metabólicas también se mencionan, ¿no? Hipoglicemia inadvertida, ¿no? Diabético de tantos años, pero de pronto empieza a ser hipoglicemia, ¿no? Pobre respuesta a la hipoglicemia, ¿no? A veces no dan mayores síntomas estos pacientes con diabetes avanzada, ¿no? Y ya está con hipoglicemia. Sudomotora, vasomotora, anhidrosis, intolerancia al calor, piel seca, edema, alteración vasomotora, shunt arteriovenosos en las extremidades, entonces esto también es un riesgo de pie diabético, ¿ya? Otras neuropatías diabéticas, tenemos las oftalmoparesias diabéticas que inician en forma aguda, con dolor ocular, ¿ya? Eso es una característica importante.
Ahí las parecias oculomotoras pueden venir también con tosis palpebral. En este caso, más se asocia que a un trastorno metabólico a la isquemia microvascular, ¿no? Como mecanismo de daño. Más frecuente, el tercer par. Luego puede estar afectado el cuarto, el sexto, el séptimo par. Compromiso pupilar va a ser frecuente también, ¿ya? Por compromiso autonómico. Tienden a mejorar por completo. Me lo recuerden cuando hemos estado mencionando un poquito el tercer par, cuando hay una parálisis completa con una tosis palpebral y con dilatación pupilar, el diagnóstico diferencial que hay que hacer es con un aneurisma de la comunicante posterior, que es algo delicado, ¿ya? Entonces, pero hay que descartar, hacer el diagnóstico diferencial de repente con una angiotem o una angioresonancia, ¿no? Para ver mejor. Entonces, esas neuropatías con el tiempo, unos 3 meses aproximadamente, van a mejorar por completo, ¿ya? Neuropatías compresivas, síndrome túnel del carpo, neuropatía cubital, que a nivel del codo, vamos a ver lo que es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, y se deben tratar como si no fueran diabéticos, ¿no? Algunos no lo quieren tratar, dice, tiene un túnel del carpo, pero es diabético, es neuropatía, y entonces el paciente tiene todo el cuadro clínico típico de un túnel del carpo y no le quieren dar el tratamiento adecuado, ¿no? Se deben tratar como si no fueran diabéticos. En miembros inferiores, neuropatía del peroneo común, que ya hemos hablado de ella, con el pie caído, ¿recuerdan? Limitación en la dorsiflexión del pie. Mononeuropatías múltiples se pueden ver en diabetes, pero primero pensar en vasculitis. Las radiculopatías torácicas son raras, unilaterales en el tronco, pecho, en el abdomen, ¿no? Un dolor unilateral, ¿no? De un lado, así como empieza como un herpes, más o menos algo así, pero en neuropatías en pacientes con diabetes, ¿ya? Entonces, en esta imagen vemos un compromiso del tercer par. Si levantáramos el párpado, de pronto veríamos que el ojito de repente está dirigido hacia la parte externa por predominio del sexto par, ¿no? Ahora, la neuropatía desmielinizante superimpuesta en los pacientes con diabetes. El CIDP, que es la forma crónica, ¿no es cierto? Que estamos hablando de las enfermedades inflamatorias desmielinizantes, se puede dar también a los pacientes con diabetes, ¿no es cierto? Y bueno, otras neuropatías desmineralizantes pueden ocurrir en pacientes con diabetes. Su diagnóstico es un desafío, no es fácil. Que hay que recordar que la polineuropatía diabética generalmente tiene un curso lento y progresivo, lento, ¿no? No puede ser que en 2 meses esté que no puede caminar, ¿no? Entonces hay que pensar que puede haber algo más superimpuesto. Puede haber desmielinización y aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, tanto en las neuropatías diabéticas como el CIDP también, para confundirnos más, ¿no? En Guillain-Barré siempre buscamos la disociación albúmino-citológica, a eso se refiere, ¿no? Que las proteínas estén altas en el líquido cefalorraquídeo, pero lamentablemente puede haber también en las neuropatías diabéticas. Lo importante es reconocer que la desmineralización es tratable con inmunoglobulinas o terapia inmunomoduladora. Entonces, ¿qué examen nos ayuda a ver si hay desmielinización? Los estudios de electromiografía, ¿no es cierto? Y conducción nerviosa, entonces puede ser la clave. En el examen físico del paciente con polineuropatía diabética, pues vamos a buscar síntomas, lo que hemos dicho, que son las características de los nervios, ¿no? Periféricos. Tiene un componente motor, sensitivo y autonómico. Entonces, hacia eso vamos a dirigirnos el examen físico. Signos motores, ¿no? Buscamos si es que hay debilidad. Puede ser distal o proximal. Síntomas sensitivos, ya hemos hablado, síntomas positivos o negativos, lo más frecuente en guante y en calcetín, ¿no es cierto? Y autonómicos, síntomas cardiológicos, gastrointestinales, y urinarios, sudomotores, que hemos estado mencionando, ¿ya? Vamos a ver cómo están los reflejos, como en toda neuropatía, como en toda lesión de segunda neurona y por reflexia a reflexia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar. Tenemos otras herramientas que podemos usar, como es el diapasón, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con un diapasón de 256 Hz. Lo vamos a aplicar, lo activamos, ¿no es cierto? El diapasón y lo vamos a poner en superficies óseas, recuerden, ¿no? Para ver la sensibilidad vibratoria si está disminuida o no. Entonces, como vemos acá en la imagen, ¿no? Acá está aplicándose en el malleolo externo, en el malleolo interno también se puede usar.
Entonces preguntamos al paciente, ¿siente algo o no? Entonces el paciente va a decir, sí, siento algún motorcito, nos dicen a veces, ¿no? Los pacientes, que está vibrando algo. Entonces vamos a decir, me avisa cuando deje de sentir, ¿no? Podemos decirlo. Lo primero es siente o no siente, y lo segundo es me avisa cuando deje de sentirlo, ¿no? Ya no siento, le va a decir, pero se supone que el doctor que está bien de salud todavía sigue sintiéndolo. Entonces eso ya es una diferencia, ¿ya? Entonces hay una afectación de la sensibilidad vibratoria. Después, el test del monofilamento, que es más o menos de esta forma, ¿no? La prueba del monofilamento. Hay que colocar de manera perpendicular a la piel en algunos puntos estratégicos, como vemos en esta imagen, y hay que aplicar un poco de presión hasta que el monofilamento se dobla, ¿ya? Y luego retirar. Entonces avise si siente algo, podemos decirle al paciente. Sí, entonces va a decir, o de repente no, hay puntos que de pronto no siente el paciente, ¿no? Podemos hacer en el pulpejo del primer dedo, del tercer dedo, del quinto dedo, ¿no? En el primer metatarso, en el tercero, en el quinto metatarso, otros dos puntos inferiores y hacia el talón también podemos hacer. En el dorso, entre el primer y segundo dedo del pie, también, ¿no? Se cree que este examen del monofilamento tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 80% para detectar riesgo de pie diabético incluso, ¿no? De polineuropatía diabética y riesgo de pie diabético, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, fuerza muscular hemos dicho que vamos a ver cómo está, las atrofias musculares, de hecho, reflejos disminuidos. Es importante ver también cómo están los pulsos en nuestros pacientes con diabetes, ¿no? Pulsos pedios y el tibial posterior. Pulso pedio disminuido, entonces podríamos pedir de pronto un Doppler arterial a estos pacientes para ver cómo está. Si es que está muy afectado, pues tiene mucho riesgo de pie diabético, ¿no? E incluso de amputaciones, ¿no? Entonces hay que estar chequeando los pulsos pedios. ¿Qué más vemos? Dedito por dedito vamos a evaluar, ¿no? Si hay resequedades, si hay honguitos, ¿no? Nicomicosis, también en las uñitas, ¿no? Eso en los piecitos. Después, no olvidar chequear compromiso de pares craneales, ver la marcha en nuestro paciente que tiene diabetes también. Entonces, el examen debe ser lo más completo que se pueda. ¿Ya? Test autonómicos, cardiovagales, adrenérgicos, sudomotor, hipotensión ortostática, ¿no es cierto? Hay que ver también, muchas veces tiene que pasar por evaluación por cardiología. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico de la polioneuropatía diabética la vamos a hacer por cuadro clínico, ¿no? El paciente viene y nos dice, pues, que tiene hormigueo, adormecimiento o dolor en miembros inferiores principalmente, ¿no? Hacemos los exámenes de sangre que hemos mencionado. Recuerden que no todo es neuropatía diabética, con mayor razón si tiene poco tiempo de enfermedad y su control es bueno de su diabetes. Pediremos hemoglobina glicosilada, ¿no? De todas maneras, para ver cómo va. Pediremos dosaje de vitamina B12, perfil hepático, renal, tiroideo, ¿no? Para ver si es que hay algo más que esté contribuyendo a una neuropatía diabética. La electromiografía, estudios de conducción nerviosa. Y acá está el Michi, el test de Michigan, que es un cuestionario. Ustedes pueden buscarlo, googlearlo. Una serie de preguntas que podemos hacer al paciente que tiene una polineuropatía diabética. ¿Ya? Test de Michigan, no se olviden. Si siente hormigueo, adormecimiento, si siente agujazos, si los síntomas son más nocturnos, ¿no? Todas esas molestias, esa es una serie de cuestionarios que hay que aplicar. Estudios de resonancia y tomografía, ¿ok? Para excluir otras patologías, ¿no? Como tumores por presencia o por presencia de también de radiculopatías, ¿no? O discopatías, que es lo más frecuente también. Siempre de la mano del cuadro clínico del paciente, ¿no? Lesiones intracraneales. También se podría solicitar, ¿no? De todas maneras, estos estudios en neuroimagen para descartarlas, ¿no? Infartos, aneurismas. Podría ser, en algunos casos, que el cuadro clínico no esté muy claro. Electrocardiograma también va a buscar cambios ahí, prolongación de la QT, arritmias cardíacas, Doppler arterial para ver la perfusión de miembros inferiores. Hay que pedirlo como tal, ¿ya? Porque si no, un Doppler puede ser venoso o arterial. ¿Ya? Entonces, arterial en este caso para ver cómo está la perfusión en miembros inferiores. Biopsia de nervio y piel, que no se hace mucho, son exámenes muy invasivos. Entonces, tenemos en esta tablita algunos
Eh, y bueno, el diagnóstico diferencial, ¿no? Sería que pueden simular una neuropatía diabética, ¿no? Por ejemplo, en las neuropatías distales axonales hay que buscar también deficiencia de B12, gamapatías monoclonales, vasculitis, causas infecciosas, síndromes paraneoplásicos, afectación de pequeñas fibras, ¿no es cierto? Puede ser en alcoholismo, HIV, y bueno, toda esta lista que vemos por aquí también. En neuropatías desmielinizantes, el CIDP y otras neuropatías desmielinizantes, neuropatías multifocales, radiculopatías y plexopatías por sarcoidosis, amiloidosis, vasculitis, causas neoplásicas o paraneoplásicas. En realidad, la lista es bastante larga. Y ahora, en cuanto al manejo, ¿no? El tratamiento de la neuropatía diabética, ¿qué es lo más importante? Lo más importante realmente es prevenir que nuestro paciente si es prediabético, pues haga una diabetes, ¿no? Es lo más importante. Hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hay que hacer un control estrecho, de hecho, de la glucosa, el peso, presión arterial, ¿no? No debe tomar licor, no debe fumar, que hemos visto que son factores de riesgo de neuropatía, ¿no? Si tiene dislipidemia, hay que tratarla, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar el daño axonal. Cambio en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Siempre les digo, alimentación consciente, ¿qué te estás llevando a la boca? ¿En qué te favorece a tu salud? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Necesitas energía? Pues carbohidratos, pero no te pases, ¿no? Con los carbohidratos tampoco, ¿no? ¿Qué necesitas? Proteínas, ¿no? Entonces es una alimentación consciente. Ejercicio también es muy, muy importante, pero si es un paciente que tiene una neuropatía avanzada, autonómica, ¿no? Entonces es difícil porque de pronto lo vas a mandar a hacer ejercicio y de pronto se desmaya, tiene hipotensión ortostática, ¿no? Hemos mencionado que también hay a la tolerancia al ejercicio en estos pacientes. Entonces, con mucho cuidado, muy supervisado, ¿no? Es ideal es el ejercicio, pero de pronto no todos lo van a poder hacer, por lo menos tratar de salir a caminar un poco. Esto sí se está haciendo cada vez más, ¿no? La cirugía bariátrica, la manga gástrica, estamos viendo, yo he visto varios pacientes, ¿ah? Bastantes pacientes y bueno, se supone que tiene disminución en la incidencia de polineuropatía, pero también es doble riesgo porque muchos pacientes hacen deficiencias vitamínicas, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener un control estrecho y se supone que todo tiene que ir bien. Pero realmente sí, cada vez veo más pacientes que se están haciendo la cirugía. ¿Ya? Después tenemos el tratamiento sintomático. Tenemos primera línea, segunda línea. Primera línea tenemos antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los duales, ¿no? Antidepresivos duales y anticonvulsivantes. En segunda línea tenemos narcóticos como la morfina, oxicodona, los no narcóticos, el tramadol, aunque realmente no se recomienda mucho, en algunas otras literaturas lo ponen como una tercera línea, ¿ya? Y aquí les traigo en esta tablita el tratamiento del dolor neuropático, ¿no? Tenemos estos medicamentos antidepresivos, la dosis y los efectos adversos más frecuentes, que también hay que tenerlos en cuenta y de esa forma escogemos cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Antidepresivos tenemos la duloxetina, venlafaxina, amitriptilina, ¿no? La amitriptilina es uno de los más usados, de 10 a 100 miligramos por día. Nosotros contamos con tabletitas de 25 miligramos, es la única presentación que conocemos en nuestro medio. Entonces podemos empezarle incluso con un cuarto de tableta, porque cuidado que produce sedación, nos puede prolongar el QT, puede darnos arritmias cardíacas, seca la boca, esto es lo que más se quejan a algunos pacientes. No, no sé por qué estoy con la boca seca. Ah, no, tranquilo, es o tranquila, no es la mitriptilina, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado un poquito con los efectos adversos. Ya poco a poco ir progresando la dosis, ¿no? Usualmente iniciamos en la noche la mitriptilina porque da sedación, ¿ya? Empezamos más en la noche. Duloxetina, valproxina son nuevos antidepresivos duales, son muy costosos también, ¿no? Son muy, muy costosos y bueno, también no están libres de efectos adversos como vemos, ¿no?
Los anticonvulsivantes, que debe cambiar de nombre, ¿no? Anticonvulsivantes suena muy feo, ya no quieren tomarlo los pacientes, lo debemos llamar neuromoduladores, ¿no? Tenemos acá gabapentina, pregabalina, carbamazepina, ¿no? El más usado de pronto ahora, pregabalina, que debe tener menos efectos adversos, pero muy similares a la gabapentina, ¿no? Entonces podemos usar de 150 a 600 miligramos por día. Siempre empezar con dosis bajas, ¿ya? Dosis bajas. Personas mayores, las tabletitas vienen de 75 miligramos, pero han ido saliendo unas presentaciones incluso de 25 miligramos, lo cual quiere decir que pues hay que ir trepando poco a poco, ¿no? Ahora, el que está con mucho dolor, pues se puede ir aumentando un poco más rápido, ¿no? Dosis máxima, 600 miligramos por día. Sí, llegamos a veces a dar estas dosis, pero por ejemplo yo tenía un paciente no con neuropatía diabética, sino con neuralgia posherpes, y lo que me hizo fue un edema marcado, entonces tuve que lamentablemente suspenderlo y pasar a carbamazepina, ¿ya? Entonces a veces hay que tener en cuenta los efectos adversos, ¿no? Los dos primeros son dolencia, mareo, ataxia, temblor, edema. La carbamazepina, muy buen antineurálgico, también es sí en primera línea, por ejemplo, para neuralgia del trigémino, como mencioné, pero hay que empezar con dosis pequeñas también en la noche, de preferencia, porque nos puede dar mareo, ataxia, náuseas, vómitos, sedación, rash cutáneo. Cuidado con las reacciones alérgicas tipo Steven Johnson, que pueden ser muy severas. Ya siempre advertirle al paciente de todo medicamento nuevo, hay que tener cuidado. Ya advertirle, puede tener un rash, puede venir con inflamación en la boca, en los ojos, ¿ya? Entonces, además de las ronchas, ¿no? Que es lo típico que les llama más la atención, puede empezar una reacción alérgica, puede empezar como una conjuntivitis, ¿ya? Aftas en la boca, ¿no? Entonces, tener cuidado. Un poquito de pronto más seguro, y creo que es la pregabalina, gabapentina, no se ve tanto el rash, ¿no? Opioides, tramadol, oxicodona, eh, tratamos de evitarlos en lo posible. Hay dos corrientes en realidad, hay muchas corrientes que nos dicen que siempre hay el riesgo de adicción, que hay que tener un poco de cuidado, y algunas otras literaturas dicen pues que nuestro paciente esté funcional, ¿no? Hasta donde se pueda. Pero bueno, yo prefiero evitarlo, hasta donde se pueda lo evito, ¿no? Prefiero usar los primeros. Entonces, bueno, tramadol podemos usar de 50 hasta 400 miligramos, me parece bastante. Usualmente podemos llegar a tramadol una cada 8 horas, ¿no? Que serían 150 miligramos, pero la literatura menciona hasta 400 miligramos. La constipación, cuidado en los abuelitos, causa de obstrucción intestinal, prurito, mareos, náuseas, vómitos, sedación, ataxia, ¿no? Puede dar también. Vómitos, no me cae bien la pastilla, me da vómitos, ¿no? Cuando va por día endovenoso se le asocia a dimedrinato generalmente por ese motivo, ¿no? Tópicos, capsaicina al 8%, ¿no? Vienen en parchecitos. También hay parches de lidocaína al 5%, hay que poner 2 veces al día, pero también tiene efectos locales, quemazón, eritema, edema, rash podría haber, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a dolor neuropático en nuestro paciente con neuropatía diabética, ¿ya? Pero no todo es el dolor, ¿no? También hay que tener en cuenta otros datos más. Por ejemplo, no se recomiendan los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida, de pronto, porque pueden agravar el metabolismo anormal de la glucosa. Y sí se sugiere usar los YECAS, ¿no? Porque también se ha visto que reducen las complicaciones de la diabetes. Ahora, para los otros síntomas que presentan los pacientes, como la gastroparesis, ¿no es cierto? Se puede usar metoclopramida, eritromicina, es un antibiótico que también se usa, polietilenglicol, si hay constipación, ¿no es cierto? Disfunción eréctil, el conocido Viagra. Este nuevo medicamento está hace años ya, pero últimamente se está usando un poco más, que es el ácido alfa-lipoico, 600 miligramos al día. ¿Cuál es el efecto? Es antioxidante, ¿no? Digamos que va a la fisiopatología del daño en la neuropatía diabética, ¿no? Ayuda a reducir los radicales libres. Ya se está usando mucho, incluso para el dolor, pues realmente yo tengo sí algunos pacientes que les ha ido bastante bien, pero no es inmediato, digamos que al mes, mes y medio van a ir notando mayor mejoría y al inicio pueden tener un tratamiento mixto, ¿no? La hipotensión ortostática, aumentar líquidos y sal en la dieta, ¿no?
Los cuidados del pie diabético, obviamente, estar observando el zapato holgado, ¿no? Suelto. También la prevención de las caídas, siempre acompañado, de repente un caminador, un bastón que pueda llevar los pacientes. Tratamientos quirúrgicos que requieren nuestros pacientes, debridación, amputaciones en pie diabético, corrección de deformidades del pie de Charcot, ¿no? Como vemos en esta imagen, el pie de Charcot es una complicación del diabetes también, pacientes que no sienten nada, pero empiezan a tener estas deformidades, ¿no? Yo he visto por ahí, no es muy frecuente, quizá los endocrinólogos lo vean un poquito más, pero pues va a afectar la arquitectura de los huesos, las articulaciones, los tejidos blandos de los pies y los tobillos, ¿ya? Es obviamente también por afectación de los nerviosa, ¿no? Un daño de los nervios en los pies. Después, tratamientos experimentales también, miren, relacionados a la fisiopatología, ¿no? Inhibidores de la aldolasa reductasa, ¿no? Tenemos sorbinil, tolrestat, alrestatin. No he escuchado en nuestro medio que tengamos estos, pero bueno, hay que ir teniéndolos en cuenta, ¿no? Después, terapia física, TENS, acupuntura, podrían ayudar también al manejo de la neuropatía diabética. Terapia física, de hecho, ¿no? De hecho, pues, puede ayudar, pero lamentablemente a veces son un poquito marginados los pacientes. No, es una neuropatía diabética, ya no hay nada que hacer, pero no, hay que intentar, ¿no? Terapia física puede ayudar a nuestros pacientes. Ahora vamos a pasar a otra neuropatía que es relacionada al alcohol, ¿ya? Entonces, en este tipo de neuropatía, ¿qué hay que tener en cuenta? Que debemos tener pacientes que tienen un antecedente con un consumo de grandes volúmenes de alcohol, ¿no? Ahí van a estar en riesgo de polineuropatía. ¿De qué tipo? Sensitivo motora, axonal, que generalmente va a iniciar en extremidades inferiores, parte distal, y con el tiempo va a tomar miembros superiores, ¿ya? Como la mayoría de las polineuropatías, ¿no? Los síntomas sensoriales, entumecimiento, parestesias, disestesias, alodinia, pérdida de sensibilidad, ¿no? Vibratoria, proprioceptiva, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una imagen, un paciente alcohólico que ha sufrido una quemadura, no se dio cuenta, con un cigarro, ¿no? Entonces hay pérdida de sensibilidad, vibratoria y proprioceptiva además también. Se manifiestan antes de los síntomas motores, ¿no? Siempre primero hemos visto cambios sensitivos y va avanzando la enfermedad y va a haber cambios motores y ahí pues empieza a haber debilidad. Entonces, en esta neuropatía relacionada al alcohol va a ser más a predominio de fibras pequeñas igual dolor, ¿no? Entonces, depende de la duración y la cantidad del consumo total de alcohol a lo largo de la vida, pero se habla que una exposición de riesgo es mayor a 100 gramos por día, ¿no? ¿Cuántos gramos de alcohol tendrá una cerveza? Eso pregúntense. Creo que no es tan poco, ¿no es cierto? Eh, entonces, más de 100 gramos al día y es una exposición de riesgo. De todos los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol, la neuropatía va a ser el más común, ¿ya? Y también, bueno, hay una asociación con los accidentes cerebrovasculares, el consumo de alcohol. Un estudio en los Journal de Neurology del 2019, Julián et al., ¿no? Informó que los abusadores crónicos de alcohol en los abusadores crónicos de alcohol, la prevalencia de neuropatía periférica fue hasta el 46.3%. Casi el 50% de los pacientes que abusan de alcohol tienen neuropatía. Afecta a personas entre 40 y 60 años con antecedente de consumo crónico de alcohol. ¿Y cómo es la fisiopatología en la neuropatía asociada o relacionada al alcohol? Vamos a ver que es una neuropatía axonal primaria caracterizada por la degeneración valeriana de los axones y reducción de la mielinización de las fibras neurales. Se ha visto en estudios en modelos de ratas que el alcohol tiene un efecto directamente neurotóxico sobre la médula espinal y los organelos neuronales. El acetaldehído es un metabolito del etanol, entonces tendría un efecto neurotóxico también directo, ¿ya? Por otro lado, también se va a ver que hay una asociación a la deficiencia nutricional de tiamina, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente tienen una ingesta insuficiente o una absorción gastrointestinal deficiente de la tiamina, secundaria a los efectos directos del alcohol, ¿ya? Aunque a veces no siempre se detecta la deficiencia de vitamina B1. El etanol también altera el transporte axonal y las propiedades citoesqueléticas, ¿no?
¿Qué más? Hay una hipótesis, ¿no? Puede ser el resultado del mayor estrés oxidativo con liberación de radicales libres y esto va a ser igual al daño en los nervios, ¿no? Siempre el radicales libres y estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, el etanol promueve estrés oxidativo por disminución de los antioxidantes endógenos, generación de especies reactivas de oxígeno y al aumentar la peroxidación lipídica. También activación de las metaloproteinasas con alteración de la barrera hematoencefálica. La tiamina o factor antineurítico va a ser esencial en el metabolismo del piruvato y esta tiamina tiene un papel esencial en la salud del sistema nervioso periférico. El alcohol se ha relacionado con el desarrollo de la neuropatía autónoma cardíaca y varias neuropatías también craneales, incluidas la neuropatía óptica y la neuropatía del nervio vago. Okay, quizá no lo tenemos mucho en mente y se nos está pasando por ahí, ¿no? Pero de todas maneras, pensarlo en pacientes que tienen consumo de alcohol, ¿ya? Entonces, signos y síntomas de la neuropatía alcohólica. Lenta progresión, meses de evolución, ¿no? Atrofia musculares, pies caídos, problemas en la estabilidad, otros males como la contractura de Dupuytren, como vemos en esta imagen. Entonces, vamos a ver que hay disminución de la sensación de la vibración, estimulación por pinchazo de una distribución calcetín guante, ¿no es cierto? Anormalidades en la sensación térmica propioceptiva, debilidad en la dorsiflexión de tobillo, dedo del pie o fuerza de flexión plantar del tobillo, ¿no? Pie caído, como vemos aquí, bilateral, atrofia intrínseca de los músculos del pie en casos avanzados, ataxia de la marcha, como vemos aquí, y causa de caídas frecuentes. Los reflejos reducidos, como en todas neuropatías, ¿no? Puede haber neuropatías compresivas también asociadas. Se ha descrito también afectación del nervio laringio recurrente o vago. Estos pacientes no es raro ver, esto sí, no es raro de ver, pacientes alcohólicos que tienen esta ronquera, esta voz débil, un poco de disfonía, un poquito de disfagia, ¿ya? Disfunción autonómica también pueden tener estos pacientes, ¿no? Como hemos mencionado, sudoración excesiva, plantas, palmas también. Otras manifestaciones que van en relación a hepatopatías, ¿no? Ascitis, la presencia de esa circulación colateral, cabezas de medusa, contractura de Dupuytren, eritema palmar, ese enrojecimiento en la palma de las manos, la ginecomastia, la ictericia, ¿no? Obviamente también vamos a encontrar eso. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares vamos a pedir en estos pacientes? Perfil bioquímico, obviamente, perfil hepático, glicemia, hemoglobina glicosilada, ¿no? Para ver si es que hay algo más por ahí. Creatinina, hay que descartar enfermedad renal crónica, dosaje de tiamina, vitamina B12 y ácido fólico, que pueden estar también afectadas. En pacientes seleccionados, en algunos pacientes, toxicidad por metales pesados, plomo, BSG, para descartar afecciones inflamatorias, HIV, sífilis, ¿no? Podemos buscar también en radiografías para ver si es que hay artropatía distal por déficits sensitivos crónicos. Otras pruebas en los estudios, bueno, de electromiografía, ¿no? Que nos va a ayudar a ver el grado de afectación, si hay afectación sensitiva, motora, ¿no es cierto? La electromiografía con aguja, vemos ondas positivas, eso es en la fase de reposo, en el músculo, ¿no es cierto? Ok, y bueno, si es que hay un patrón neurógeno, ¿ya? También se podría hacer estudios de líquido cefalorraquídeo que podría mostrar aumento leve de las proteínas y también a veces terminamos haciendo biopsias de la piel. En cuanto al diagnóstico diferencial, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que podríamos tenerla en mente, pero ¿cuál va a ser lo importante? Pues el antecedente del consumo, ¿no? De alcohol, eso va a ser lo más importante. Deficiencia de tiamina, plesopatía diabética lumbosacra, neuropatía diabética, puede entrar también al diagnóstico diferencial. Esto me pareció interesante. Polineuropatía inducida por el disulfiram, ¿no? Se va a ver en uno en 15.000 pacientes. Uno en 15.000 pacientes. No es muy frecuente de ver, pero hay que tenerlo en cuenta si le han dado ese tratamiento. Deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B12, ¿no? Bueno, mononeuropatías múltiples. ¿Ok? Tratamiento, lo más importante, eliminar la ingesta de alcohol, ¿no es cierto?
suspender nada de alcohol. Nutrición adecuada, suplementos de vitamina B. Terapia física, también sumamente importante, entrenamiento de la marcha y el equilibrio que va a estar afectado, ¿no? Ejercicios de rango de movimiento, estiramientos, particularmente en los gemelos, sóleo, para prevenir la contractura, mantener la mecánica normal de la marcha. Entrenamiento de la fuerza de los músculos debilitados. Terapia ocupacional, ¿no? Mejorar las actividades de vida diaria. En eso se está enfocando la terapia física en la mayoría de enfermedades neurológicas, ¿no? No solamente repetir ejercicios, ¿no? Estiramientos y esto, sino funcionalidad, ¿no? Enseñarle cómo coger un vaso para que se alimente, para que se cepille los dientes, se asee el paciente, ¿no? Terapia ocupacional. Entonces, estrategias compensatorias para adaptarse a extremidades insensibles o debilitadas. Miren, trasplante hepático, ¿no? También se menciona, pero lamentablemente si tiene una neuropatía severa es un criterio de exclusión para el trasplante, ¿no? Ortesis de tobillo, pie, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, medicación, igual que las otras neuropatías, gabapentina, amitriptilina, ¿no? También se menciona en este caso para el dolor aspirina o acetaminofén, pero los primeros son los más indicados. La morbimortalidad en estos pacientes. El consumo crónico de alcohol obviamente se relaciona con daños en órganos terminales de múltiples sistemas, ¿no? El hígado principalmente. Cerebro, la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Tenemos ahí una triada. Es ataxia, inestabilidad para la marcha, ¿no es cierto? Tenemos oftalmoplejía y tenemos la encefalopatía, ¿no es cierto? O confusión, ¿no? La psicosis de Korsakoff también podemos ver en estos pacientes. Y bueno, la ataxia cerebelosa también, ¿no? Afectación del corazón, puede haber miopatía cardíaca y neuropatía autónoma, páncreas, vesícula biliar e hígado, cirrosis, ¿no? Ok, los nervios periféricos obviamente están también afectados. Muerte por insuficiencia cardíaca eh, o hepática, complicaciones, caídas, lesiones térmicas, quemaduras, úlceras por presión, ¿no? El pronóstico, según Dell y Guswitz, regular a bueno, pero obviamente después de dejar de beber, ¿no? Entonces, muy importante eliminar el consumo de alcohol. Ya está. Ahora vamos a hablar sobre las polineuropatías carenciales. Vamos a hablar de tres, las más importantes. Ya con eso terminamos, chicos. Entonces, deficiencia de tiamina, que es la B1. Estos son los alimentos ricos en vitamina B1, huevos, ¿no? Zanahorias, naranjas, estos granos, leche también. Entonces, se da por la falta de pirofosfato de tiamina, que es la forma activa. Es coenzima en el metabolismo de los carbohidratos a través de la descarboxilación de alfa-cetoácidos. También participa en la formación de la glucosa al actuar como coenzima de la transcetolasa en la vía de la pentosa monofosfato. Entonces, acá tenemos dos formas clínicas con manifestaciones neurológicas. Entonces, hablamos del beriberi, ¿no? Tenemos dos formas, beriberi seco, asociado a encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, y el beriberi húmedo, con síntomas cardiológicos y gastrointestinales. Pero, ¿cuál es la etiología de la deficiencia de la tiamina? Ahorita vamos a ver esas dos formas, ¿ya? La etiología de la deficiencia de la tiamina, uno, malnutrición, ¿no? Por ejemplo, alcohólicos. Pacientes con anorexia nerviosa, inanición, ¿no? Pacientes que tienen vómitos persistentes, por ejemplo, gestantes, ¿no? Hiperemesis gravídica. Estenosis esofágica también puede ser una causa, ¿no? El cáncer gástrico, ¿no? O gastritis, obstrucción intestinal, intoxicación por digitálicos, ¿no? Enfermedades sistémicas, tumores malignos, insuficiencia hepática, tuberculosis diseminada, uremia. Iatrogénicas, la cirugía intestinal con malabsorción, la cirugía bariátrica, ¿no? También, como les estaba mencionando, alimentación parenteral prolongada, pacientes críticos, administración de glucosa en carencia larvada, ¿no? Que tienen deficiencia de tiamina de largo tiempo. Estados de mayor consumo, por ejemplo, ¿quiénes? Las embarazadas, ¿no? Que están también en periodo de lactancia, pacientes que tienen fiebre, hipertiroidismo. Entonces, en estos casos también podemos dar deficiencia de la tiamina, ¿ya? Ahora les estaba mencionando entonces las dos formas, beriberi seco y beriberi húmedo. Beriberi seco asociado a Wernicke-Korsakoff, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes van a tener
mala memoria, irritabilidad, alteraciones en el sueño, la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ya les dije, ataxia, oftalmoplejía, confusión, ¿no? Confabulación, la psicosis, ¿no? Parestesias bilaterales, simétricas de las extremidades inferiores, un dolor quemante, ardiente, ¿no? Calambres musculares, disminución de la sensación de posición o vibratoria, ¿no? Propioceptivo y vibratorio, ausencia de reflejos, patelar de Aquilios, atrofia muscular, la caída del pie que puede verse en la etapa tardía. ¿Ya? Entonces es un cuadro clínico de deficiencia de vitamina B1 o tiamina. Beriberi seco. Ahora, del beriberi húmedo tenemos síntomas cardiovasculares y gastroenterológicos. Los que más resaltan son los cardiovasculares, porque como van a ver, los gastroenterológicos como que son un poquito vagos, ¿no? Taquicardia, miren, dolor de pecho, presión de pulso amplia, insuficiencia cardíaca, vamos a ver en estos pacientes, ¿no? Ortopnia, no pueden estar echados, tienen esa disnea, ¿no? Puede haber edema o puede no haberlo, edema pulmonar, ¿no? Piel caliente debido a la vasodilatación también puede haber, hipotensión, shock, ¿ya? Y muerte, si no lo detectamos a tiempo. Los síntomas gastroenterológicos son los siguientes, un poco vagos, ¿no? Anorexia, cierto malestar abdominal, estreñimiento, disfagia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues a veces hacer el dosaje de la tiamina, un poco engorroso, demora, caro, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer respuesta a la prueba terapéutica, ¿no? Pero si es posible, pues haremos el dosaje de los niveles de tiamina, de piruvato, alfa-cetoglutarato, lactato y glioxilato en sangre. Con este nivel de tiamina yo creo que es suficiente. Hay que ver la excreción urinaria de tiamina y sus metabolitos. También se menciona el dosaje de transcetolasa eritrocitaria que se hallaría elevado en más del 15%. ¿Ya? La TSH sérica también para descartar insuficiencia cardíaca de gasto elevado inducida por tirotoxicosis. ¿Ok? El AGA podemos encontrar acidosis metabólica por aumento de la producción del ácido láctico por deficiencia de tiamina. ¿Ya? Entonces me quedo con dosaje de tiamina, la TSH y el AGA también que nos puede dar esa acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el tratamiento? En casos sospechosos de deficiencia de tiamina, ¿en quiénes voy a sospechar? Más en alcohólicos, ¿no? Hay que hacerla, y bueno, con toda esa lista que hemos visto en la etiología, ¿no? Administración inmediata de tiamina parenteral, la dosis recomendada es 50 miligramos administrados por vía intramuscular durante varios días hasta que los síntomas hayan desaparecido. Varios días hasta que los síntomas hayan desaparecido. Mantenimiento de 2.5 a 5 miligramos por día en vía oral. Hay que hacer seguimiento a los pacientes alcohólicos o que están en rehabilitación. Hay que hacer tratamiento y monitoreo de la función cardíaca, ¿no? Es muy necesario en los casos de beriberi húmedo. La falta de soporte cardíaco conduce a insuficiencia cardíaca de bajo gasto cuando se corrige la deficiencia de tiamina. ¿Ya? Entonces hay que hacer seguimiento por cardiología. En las embarazadas también que han tenido hiperimesis, ¿no? Hasta el parto hay que hacerles el seguimiento. Y bueno, algunos pacientes requieren de UCI si tienen una miocardiopatía avanzada. El pronóstico suele ser bueno, salvo si ya tiene desarrollado un síndrome de Korsakoff, ¿no? Establecido. En esta etapa el daño va a ser mínimamente reversible, o sea, es irreversible, ¿no? En casos de beriberi húmedo se puede observar una mejoría clínica rápido, ¿no? Dentro de las primeras 12 horas de tratamiento. Y la normalización de la función y el tamaño del corazón se produce en 1 a 2 días. ¿Ya? Entonces, algo que pensar. Ahora vamos a hablar otro, que es la deficiencia de vitamina B12. Cianocobalamina se va a unir al factor intrínseco segregado por las células parietales del estómago y se va a absorber a través de un transporte con receptores específicos en la mucosa del ilion terminal. Entonces, absorción en la mucosa del ilion terminal. Recordar que el depósito principal de vitamina B12 es en el hígado, ¿no? La cianocobalamina circula unida a 3 proteínas transportadoras, las transcobalaminas. Solo la que va unida a la tipo 2 es captada por los receptores celulares, internalizada en la célula y transformada en metilcobalamina o adenosilcobalamina, que son sus formas activas. La metilcobalamina es un cofactor indispensable de la metionina sintetasa que transforma la homocisteína en metionina. Esta reacción relaciona la vitamina B12 con el metabolismo del ácido fólico y la síntesis de ADN.
La metionina es esencial para la formación de colina y fosfolípidos con colina, ¿no? Que están en las membranas neuronales, como recuerdan, y esto puede condicionar los efectos de síntesis de la mielina también y la clínica neurológica. En los estados carenciales, cuando hay deficiencia de vitamina B12, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de la homocisteína y del ácido metilmalónico por déficit de cobalamina. Estos son los alimentos ricos en vitamina B12, ¿ya? En Arequipa tenemos bastantes pacientes con deficiencia de B12. Tengo toda una familia, abuela, hija, nieta, tienen deficiencia de B12, ¿ya? Entonces, en la dieta, pescados, carnes rojas, huevos, ¿no? Es lo donde va a estar más rica la vitamina B12. Puede haber un síndrome de degeneración combinada subaguda de la médula, ¿no? Es un síndrome neurológico dependiente de la carencia de cianocobalamina. Pueden tener síntomas y signos de afectación de otras estructuras del sistema nervioso central y periférico. Esto tienen que recordar. Déficit de vitamina B12 tiene afectación no solamente periférica, sino que también central. Médula, recuerden que es central, ¿no es cierto? En cuanto a la etiopatogenia, requerimiento de 6 microgramos, dieta normal, la dieta normal nos va a aportar 20 microgramos por día de vitamina B12, ¿no? El requerimiento se supone que de 6. Las reservas son suficientes, se supone, para 3 a 4 años, ¿no? Las deficiencias se ven en situaciones de déficit crónico, ¿no? Alrededor del 10% de las personas mayores está en situación de falta de vitamina B12. En los pacientes con SIDA también lo vamos a ver un poco más, ¿ya? La etiología de la mayoría de los estados carenciales de vitamina B12 se debe a defectos en su absorción. También la enfermedad autoinmune por anticuerpos frente a las células parietales del estómago o frente al factor intrínseco, también, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Los inhibidores de la bomba de protones reducen la absorción de cianocobalamina y de cobre, o sea, omeprazol, lansoprazol, todos esos inhibidores de la bomba de protones que usamos para gastritis, para úlcera, producen deficiencia de B12. La metformina que usamos también para la diabetes también reduce los niveles de B12. Entonces, acá está la lista larga de etiología de la carencia de cianocobalamina o B12, los medicamentos que hemos mencionado, ¿no? También puede haber defectos nutritivos, por ejemplo, los veganos, ¿no? Dietas vegetarianas muy estrictas, dietas monótonas en los abuelitos, ¿no? En los ancianos. Defecto del factor intrínseco, que puede ser genético, por gastritis atrófica, ¿no? Carcinoma del estómago, gastrectomía, enfermedad autoinmune, anemia perniciosa. Entonces, realmente un paciente que tiene deficiencia de B12 debería pasar una evaluación por gastroenterología, ¿no? También. Puede haber por mala absorción intestinal, resección ileal, ¿no? Enfermedad de Crohn, insuficiencia pancreática. Después, enfermedades que consumen mucho la vitamina B12, parasitación, ¿no? Por este Diphyllobotrium latum, sobrecrecimiento bacteriano en asa ciega, antagonismo por fármacos, inhibidores de bomba de protones, anticonvulsivos, fenitoína, colchicina, talidomina, metformina, ¿no? Usados, muy usados. Y bueno, hay otras causas también aquí, incremento de necesidades, nuevamente el embarazo, alcoholismo crónico, cirrosis hepática. La clínica. Entonces hemos dicho que hay síntomas del sistema nervioso central y periférico, no olvidar eso, pero también tenemos trastornos hematopoyéticos, ¿ya? La anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Y la púrpura trombocitopénica, que es un poco más raro. Anemia megaloblástica sí hemos llegado a ver casos y reponiendo la B12 pues van súper bien. Alteraciones del trato digestivo, ¿no? Miren aquí esto, glositis, atrofia de la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Vaginitis incluso también podría haber, ¿no? Esta lengua roja de papilada es un signo de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Anemia, como vemos aquí, hay que ver. Entonces, los trastornos del sistema nervioso central y periférico, parestesias distales en un inicio, ¿no? En los pies, luego miembros superiores, luego puede haber una lesión cordonal posterior, ¿no? Llega a afectar el tronco o con nivel sensitivo, incluso, ¿no? Entonces, si hay nivel sensitivo, estamos hablando de una afectación medular, ¿no? Que va ascendiendo desde el bajo vientre hasta el tórax. El signo del Hermit, lo habrán escuchado de pronto también en esclerosis múltiple, ¿no? Esa sensación de rayos al flexionar la cabeza, ¿no? También se puede ver en esta deficiencia de vitamina B12. Hay debilidad distal en las extremidades inferiores, ataxia, pérdida de sensibilidad vibratoria en miembros inferiores,
Signo de Romberg, Babinski positivo, ¿no? Podemos encontrar tan solo por falta de vitamina B12. Trastorno mental, irritabilidad, apatía, síndrome confusional o incluso una demencia. De hecho, es parte del screening cuando hacemos evaluación de paciente que tiene deterioro cognitivo, ¿no? Hacer el dosaje de vitamina B12. Puede haber afectación visual, afecta sobre todo la visión central y la distinción de colores, ¿ya? Entonces, no se olviden, anemia, la glositis, ¿no es cierto? Y síntomas del sistema nervioso central, demencia, confusión, todo eso y periférico. Afectación de médula también. Diagnóstico, entonces hay que hacer hemograma, hemoglobina, el dosaje de vitamina B12 sérica, que puede estar disminuido. Cuando encontramos rangos bajos, aparentemente no patológicos, hay que adelantarnos, ¿no? Por ejemplo, el dosaje de vitamina B12, el nivel normal en salud, por ejemplo, es entre 200 y 900. Ese es el rango normal. Cuando ya estamos con 300, ya hay que ir tratando. Ya no esperemos que esté por debajo de ese rango aparentemente normal. Por debajo de 200 recién lo voy a tratar, ¿no? Ya cuando está en el límite inferior, ya hay que ir tratándolo, ¿ya? Entonces, dosaje de vitamina B12, que bueno, está disminuida o está en rangos bajos. Entre paréntesis, entre comillas, que les decimos no patológicos, pero ya hay que ir tratándolo. Hay que determinar la homocisteína y el ácido metilmalónico, que hemos dicho que vamos a encontrarlo elevado en deficiencia de B12 también. Se puede pedir la excreción urinaria de ácido metilmalónico. El líquido cefalorraquídeo es normal o podría encontrarse elevación de las proteínas. Potenciales evocados o amestésicos visuales confirmarán trastornos de conducción. Electromiografía, hallazgos de generación axonal, desmielizante también puede ser variable. En la resonancia magnética, degeneración ascendente de los cordones posteriores medulares, también podría haber otras lesiones de sustancia blanca. Puede tener asociados otros trastornos autoinmunes, por ejemplo, el vitíligo. Tratamiento, una pauta recomendada de reposición de vitamina B12 de 1000 miligramos por vía intramuscular por día por una semana. Entonces, 7 días, ampollitas de 1000 miligramos y la misma dosis, o sea, 1000 miligramos va a ser después semanal por un mes y después una mensual, mientras persista la causa de la carencia vitamínica, ¿no es cierto? Por defectos en la absorción de pronto, o sea que debe llevar una reposición a largo plazo, de por vida, ¿no? Muchas veces. También se puede usar la vía oral, ¿no? En altas dosis pueden ser efectivas. Por ejemplo, pacientes que no pueden recibir inyecciones intramusculares, ¿no? Son pacientes anticoagulados por algún motivo. El ácido fólico mejora el trastorno hematológico, más no el neurológico, ¿no? La anemia puede mejorar también con ácido fólico, pero no los síntomas neurológicos. El factor pronóstico más importante es la duración de los síntomas antes del tratamiento. Un deterioro cognitivo, lo tratamos a tiempo por deficiencia de B12, pues puede ir bien. Pero si ya está mucho tiempo y así lo tratemos, pues de pronto no va a mejorar, ¿ya? Las lesiones medulares si son crónicas, el cuadro lamentablemente va a ser escasamente reversible. Deficiencia de vitamina B3, ya es la última, chicos. Ahora, a ver, acá está la nemotecnia, vitamina B3 y se asocia con las 3D, ¿ya? B3 o D3 o B3, y bueno, la pelagra se va a llamar, ¿no? La niacina es un componente esencial de nicotinamina adenina dinucleótido y de la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato. Son coenzimas de diversas reacciones de oxidación-reducción. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito. La pelagra aún es endémica en algunos países con dieta pobre en niacina y triptófano y rica en leucina. En países desarrollados, la pelagra es muy rara. Ok, las lesiones cerebrales de la pelagra pueden agravarse en un alcohólico en condiciones que tiene estos pacientes alcohólicos multicarenciales, ¿no? De pronto, si solo se administra tiamina. Entonces, un alcohólico hay que darle pues todo el complejo B, no solamente tiamina, ¿ya? Entonces les decía, deficiencia de vitamina B3, las 3Ds, dermatitis, diarrea, demencia, ¿ya? Entonces hay lesiones cutáneas, dermatitis con eritema, descamación y hiperpigmentación en las zonas expuestas a la luz, ¿no? En las manitos, por ejemplo. De las mucosas, la diarrea, ¿no? Acloridia, vómitos, glositis, estomatitis, queilitis, vaginitis podría haber, ¿no? Pero muy representativa la diarrea. No se olviden esa triada.
Del sistema nervioso central, al inicio inespecíficos, apatía, ansiedad, irritabilidad, depresión, insomnio, fatigabilidad, pérdida de memoria, poco estructurada que va a evolucionar a demencia. Diagnóstico y tratamiento, bueno, el diagnóstico va a ser clínico con la sospecha, ¿no? En alcohólicos también, ¿no? Podemos verlo. Es preciso tratar a todo paciente alcohólico o vagabundo sospechoso de un estado carencial con niacina, lo mismo que se hace con tiamina. Se recomiendan 50 miligramos de niacina, que es la B3, ¿no es cierto?, por vía oral o parenteral. Repetidas veces, varias veces al día según la situación del paciente. ¿Ya? Entonces no se olviden de las 3Ds. Con eso hemos terminado. Solamente quiero presentarles rapidito. Este fue un artículo que encontré que me pareció súper interesante porque a veces encontramos una polineuropatía y estamos un poco desorientados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una polineuropatía desmielinizante, quiere decir que la electromiografía nos va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a definir, es desmielinizante. Si es desmielinizante, entonces, ¿en qué vamos a pensar? O primero, Guillain-Barré, puede ser CIDP, ¿no es cierto?, las variantes de CIDP, ¿ok? Entonces, depende mucho el resultado de la electromiografía. Si tenemos neuropatías predominantemente motoras, porfiria es una primera opción, ¿no?, que hay que pensar, ¿no? Intoxicación por plomo, ¿no? Eso es lo que habría que pensar. Después, si hay neuropatías predominantemente sensitivas, dolorosas, a la cabeza, diabetes mellitus. Tóxicas también, amiloidosis, vasculitis, HIV, Fabry, ¿no? Neuropatías con parálisis facial, Lyme. Acá en este cuadro yo lo primero que pensaría es Guillain-Barré, ¿no? Y acá lo han puesto al final, ¿no? De pronto Guillain-Barré va a ser bilateral también, ¿no? La variante Miller-Fisher. Bueno, pero hay que pensar entonces en Lyme, HIV, sarcoidosis, granulomatosis, Sjögren, ¿no? Quizás se presentan más de forma unilateral, ¿no? Después, síntomas autonómicos prominentes, diabetes también, ¿no? Todos esos síntomas gastrointestinales, genitourinarios, sudomotores que pueden presentar los pacientes, los síntomas cardiológicos, ¿no? Guillain-Barré también, chicos, es muy importante. A veces el paciente puede fallecer por estos síntomas autonómicos, ¿no? Los pacientes que tienen Guillain-Barré, que han entrado a la UCI, a veces voltearlo, moverlo a un paciente, ¡pum!, taquicardia, paro cardíaco, bloqueo de tercer grado cardíaco que requieran un marcapaso, ¿no? Entonces, los síntomas autonómicos pueden complicar mucho a nuestros pacientes. Una polineuropatía aguda, Guillain-Barré, hay que pensar, ¿no? Neuropatía aguda porfírica, tóxica, vasculitis, bueno, esas son algunas causas. Polineuropatía crónica, diabetes, lo primero, ¿no? Simétrica distal, la forma más frecuente siempre, ¿no? Causas metabólicas, hipotiroidismo, diabetes, otra vez, causas celíacas y bueno, toda esa lista larga que hay que tenerla en cuenta cuando estamos buscando, ¿no? Polineuropatía asimétrica, ¿no? Neuropatías por atrapamiento, podemos pensar, radiculopatía, cervical, lumbosacra, torácica, y bueno, ahí sigue la lista, y eso es todo, chicos, lo que les he traído hasta la biografía. Les agradezco mucho su atención. Y les dejo esta frase de Abraham Lincoln: la mejor forma de predecir el futuro, pues, es crearlo, ¿ya? Chicos, he tratado de avanzar un poquito rápido. Espero que este, hayan entendido. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran hacer. Si no, ahí hemos terminado. Liz, ¿todo bien? Es full, ¿no? Es bastante. Gracias, Renato, por ese like. Muy bien, chicos. Entonces, cualquier cosa, ya saben, estoy en el Hospital Yanaguara. Lo único que les puedo recomendar es que tengan siempre mucho cariño por el paciente. Es lo que más nos va a motivar, mejorar la salud de nuestros pacientes. No perdamos esa pasión cuando tenemos un paciente, un caso difícil, estudiar, buscar, revisar y encontrar cuál es la causa, cuál es el mejor tratamiento que podemos dar a nuestro paciente. ¿Ya? En neuropatía diabética, pues no decir que todo es diabetes, que
Puede ser otras causas también y escuchar mucho cómo es el cuadro clínico que tienen los pacientes, ¿ya? Porque puede estar superpuesto a una polineuropatía o un síndrome radicular. Que tenga diabetes no quita que puede tener cualquier otro problema de salud, que tenga hernias, ¿no? Y puede dar los síntomas algo diferenciados de una polineuropatía diabética, y no decir que todo es neuropatía diabética, ¿ya? Que es lo que más frecuentemente vamos a ver de los temas que hemos hecho en esta segunda parte, ¿ya? Ya chicos, muy bien, entonces cuídense mucho y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, chao Ahora, chicos, luego. Hasta cuídense. luego, doctora. Muchas gracias. Ah, no hay por qué. Chao, nos vemos. Gracias, Jimenita. Nos vemos.